Muy buenas noches, estimados amigos. Qué gusto encontrarnos nuevamente por este medio. Me trae realmente un tema muy interesante, muy actual, quizás por la trascendencia que tiene que ver justamente con la ley de vigilancia y seguridad privada, con todo lo que estamos viviendo este instante en el país específicamente. Y el involucramiento que de una u otra manera va teniendo la seguridad privada dentro de la gestión justamente de la seguridad pública, pese a que hay ciertas limitaciones y todo lo demás dentro de la ley, un reglamento que todavía está por ser aprobado, con base justamente en la ley que habíamos dicho. Y bueno, y todo el sinnúmero de situaciones que se están viviendo. Para ello, tengo la noche de hoy el gusto de conversar con dos directos amigos profesionales de la protección física y patrimonial. El uno, dueño, gerente de una empresa de seguridad, y el otro, cliente, asimismo de una empresa de seguridad, gerente de una de las empresas más representativas que tiene que ver justamente con aquí en el Ecuador. Es para mí, obviamente, un gusto presentarles a Juan Fernando Espinosa. Juan Fernando, qué gusto que esté aquí con nosotros. Juan Fernando es, a más de un directo amigo, como había conversado, pues también parte del directorio de IFPO, de la comunidad de IFPO aquí en Ecuador. Él es el presidente, camarada de armas también, muy conocido en lo que tiene que ver justamente con esta área de la seguridad. Él es gerente de seguridad, ¿puedo decir integral? Sí. Aglutina justamente al safety y al security, incluso el tema de riesgos, ¿no? De Arca Continental, como había comentado, una empresa realmente de las más importantes aquí en el Ecuador. También tengo conmigo a un directo amigo, Fernando Freile, también camarada de armas, un empresario muy exitoso y gerente de una empresa de seguridad privada también aquí en el Ecuador. Recientemente estuvo involucrado en un evento que fue de mucho éxito, obviamente, en el cual pudimos pues conversar y lanzar algunas ideas, y bueno, una de ellas es justamente la que estamos hablando este instante. Bienvenidos, estimados amigos. Juanito Espinosa, sus primeras palabras, por favor. Buenas noches con todos, Edison. Un gusto, Fernando, un gusto estar compartiendo con usted en este panel. Es siempre gratificante, ¿no?, reunirnos para conversar sobre temas de seguridad. Como bien dijo Edison al inicio, la comunidad de seguridad debemos fortificarnos con estos temas, estas actividades para intercambiar experiencias y intercambiar criterios sobre
lo que nos gusta hacernos, sobre la protección y hablar también sobre los oficiales de protección, que me parece que es un tema importante. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Edison. Buenas noches, Juan Fernando. En realidad, estos espacios generan pues justamente una dinámica especial en determinados temas que son de mucha importancia en la vida misma, en el caso nuestro, en el país, más aún en la actualidad como estamos, como Ecuador, como Estado, pasando por una etapa difícil, pero no imposible de solucionarla. Entonces ahí pues obviamente necesitamos entrar en una sinergia de aporte profesional para que lógicamente pues se vaya bajando el grado de convulsión interna que estamos pasando en este momento. Gracias por el espacio, Edison. No, gracias a ustedes, amigos, más que nada por el aporte que queremos dar y apelo a las palabras de Juan Fernando. En realidad es importantísima esta situación de hablar de estos temas, pues, ¿no? A veces es más fácil mirar hacia un costado, pero creo que esa no es la idea y obviamente a través de estos espacios que generamos, pues es importante hacerlo. Bueno, ya no dando más vueltas al asunto y déjeme nada más saludar a Daniel Castillo, él nos está hablando desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Clever Parra, un amigo, directo amigo de armas también. Saludos cordiales, Edison Fernando y Juan Fernando, dice, muy buenos profesionales. Así es, amigo. Bueno, entrando en materia, y a manera de foro, no sé, de manera de conversación, bueno, más que nada un lanzar ideas y más que ideas también propuestas. Había hablado yo al inicio sobre el tema y de hecho, el tema de esta conversación tiene que ver justamente con la situación actual, dice, de las empresas que brindan el servicio de seguridad privada en el Ecuador. Fernando, danos un pantallazo de cuáles son aquellos inconvenientes, definitiva, es la situación actual que viven las empresas de seguridad en nuestro país, en el Ecuador. Bueno, déjame hacerte un recuento, querido Edison, hoy remontémonos específicamente al año 2003, específicamente al 22 de julio, que mediante el registro oficial 130 se promulgó por primera vez una ley de vigilancia y seguridad privada. Partamos desde ahí tomando en cuenta que es el marco jurídico en el cual el sector de la seguridad privada en el Ecuador, que yo le digo la industria de la seguridad en el Ecuador, tiene pues el inicio, el respaldo, si cabe el término, de una ley que a la postre, pues obviamente, y en la actualidad, en base a la nueva ley del 9 de febrero de 2024, ha tenido algunos cambios que eran necesarios hacerlos, porque lógicamente para esa época la ley del 22 de julio de 2003 era la ley. Y en definitiva, ya había un patrón de conducta, si cabe el término, para que las empresas de seguridad nos encarrilemos en lo que era la parte normativa. Pero obviamente la ley, como toda ley, puede sufrir cambios, puede tener vacíos legales, necesariamente hay que hacerle las reformas del tema precisamente pues porque la dinámica en sí del mismo sector, de las circunstancias sociales, económicas, inclusive hasta geográficas del país, tienden a hacer necesariamente los cambios para que lógicamente pues esté dentro de la lógica en sí, lo que implica el cumplimiento de una ley. Las actividades relacionadas a la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada obviamente son muchas. Y una de ellas es la seguridad privada como tal. De hecho, se deriva o es parte de la seguridad en transporte de valores, custodia de valores y carga crítica, el tema de lo que es los escoltas o
protectores, y eso hace que genere necesariamente ciertos inconvenientes por el mismo objeto de la prestación del servicio. Concomitantemente a esto, y el por qué existen problemas en la actualidad, es porque, lógicamente, las empresas de seguridad, por un lado, no todas, no cumplen ni la ley, ni la regulación, ni las normas, ni lo que dictan o dicen o disponen los organismos de control. Pero también existen instituciones del Estado que hacen que las empresas no cumplan, pues, como es el caso del SERCOP, que es el servicio de contratación pública en el país. Entonces, ¿cómo puedo yo cumplir como empresa de seguridad la prestación de un servicio? Por más que tenga una ley, por más que esté normado, por más que esté controlado, si yo cojo un contrato con el Estado y el Estado deja de pagarme por intermedio de un contrato público, por lo tanto, ahí viene el incumplimiento en la parte laboral, en la parte tributaria, y por consecuencia lógica, dejo de cumplir lo que me está diciendo la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, que en su parte básica es la de protegerle al recurso humano, que es la razón de ser de una empresa de seguridad. No es posible, no podemos admitir bajo ningún punto de vista, ninguna circunstancia, de que como parte de una licitación en el servicio de contratación pública SERCOP, existan las figuras como son la de puja o de subasta inversa. No tiene lógica, no tiene sentido. Porque la seguridad privada, la prestación de un servicio de seguridad privada, primero, para que sí exista una puja o una subasta inversa, por favor, el servicio no es un objeto de valor, no es una pintura, no es un carro clásico, como para que exista una subasta inversa, pues. Si de por medio existe, por ley, del mismo SERCOF, de las mismas autoridades, un piso de valor, ¿no? Y un techo de valor, pues en ese espacio, hablemos así, tiene que manejarse el valor final de la prestación del servicio. Pero si yo licito con el SERCOF para cualquier institución del Estado, en donde me están hablando de que en los diferentes servicios, háblese, servicios de 24 horas, 12 horas, 8 horas, 12 horas nocturnas, 12 horas diurnas, lunes, viernes, 12 horas nocturnas de lunes a viernes o de lunes a domingo, con canes, con arma, sin arma, ya está prácticamente dispuesto un valor que fluctúa el mínimo en $3,100 más IVA. Pues con ese valor, en base a los cálculos que las empresas de seguridad necesariamente hacemos en una sábana de costos, directos e indirectos, que sí o sí debemos cumplir, no puede ser lógico que tengamos que de ese valor entrar en una puja o en una subasta, en donde inclusive, por el sistema que tiene el SERCOF, se llega a $2,000, $2,100, $2,200 a ganar tal o cual empresa por ese sistema. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí viene uno de los problemas y por qué la situación de la seguridad privada está en problemas de este rato. Las empresas de seguridad privada están en problemas, estamos en problemas, en donde ya ha habido inclusive glosas ante el Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué? Porque no podemos pagar la tributación al Estado. En donde ya ha habido demandas laborales en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque ha habido despidos por parte de las empresas a los señores guardias, porque obviamente pues se ha tenido que cortar el servicio de seguridad con el Estado, so pena de ser a su vez reportados ante la Contraloría General del Estado como
prestadores de servicios fallidos. Entonces no puede ser esto, no puede darse, no puede seguir dándose este tipo de, si cabe el término, irregularidades en un sector que hoy por hoy, per se, es uno de los sectores que más tributan y que más puestos de trabajo dan al personal, o mejor dicho, por intermedio de los guardias, dan puestos de trabajo, ofertas de trabajo, prestación de servicios de trabajo. Y obviamente, pues el personal de guardias, en base a todo lo que ha habido de por medio en cuanto al cumplimiento en sí, para la prestación del servicio, los señores guardias han hecho sus cursos básicos de guardias de seguridad, cumpliendo lo que dice el Ministerio del Interior en la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada anterior y en la actual. Y los más perjudicados son ellos, pero por consecuencia lógica y de rebote, las empresas de seguridad. Entonces, no puede darse el caso, no puede darse el caso y lamentablemente esa es la situación en la cual se encuentran o nos encontramos las empresas de seguridad. Y ahí es cuando yo digo que debemos, los empresarios de la seguridad, tener un conversatorio, un face to face con los organismos de control, generar un seminario, un día de trabajo para que nos expliquen por qué se da, por ejemplo, este tema del cerco, que nos expliquen por qué tenemos que tener inconvenientes en el caso de la Dirección de Control de Armas, de la Dirección de Logística del Comando Conjunto, aplazamientos o incumplimientos en la emisión de los permisos de porte de armas, en donde se demoran 1, 2 y 3 meses. En donde fíjate que yo compro unas armas, no sé, 8, 10, 15, 20, paso por el análisis correspondiente, el análisis respectivo como arma de fuego en la factura de armas, pero yo necesito esas armas ya para empezar el servicio, supongamos el 1 de mayo, pero llega el 1 de mayo y mis armas no están listas. Entonces, por ahí dicen que inclusive hay fallas en el sistema 5AR, que es el sistema de control de armas de la jefatura de armas de la Dirección de Logística del Comando Conjunto. Pero no puede darse ese tipo de situaciones por un tema de falla de un sistema o falta de personal de control. Porque yo tengo que dar el servicio, pues, y fíjate, ahí se genera otro problema. Que sí, como yo no ingreso con las armas que ya deben estar prácticamente ya con sus respectivos permisos, si yo no entro con las armas que es requisito para dar el servicio a una licitación con el Estado, automáticamente voy a ser sancionado. Fíjate, se genera otro problema. Así es, amigo. Y así sucesivamente, inclusive con los organismos, pues, complementarios como son el IES, como es el Ministerio de Trabajo, hay demoras en los contratos de trabajo, etcétera. O sea, entramos en un círculo vicioso en definitiva. Uh-huh. A ver, Clever Parra nos dice, el sector público es el peor cliente para las empresas de seguridad, no pagan a tiempo, pagan lo que les da la gana, sin pensar que los perjudicados son los guardias y empresas, pero el IES y el MDT te visitan para inspeccionar y sancionarte. Juanito, usted desde la otra visera, desde la otra ladera del río, como cliente, sin dejar de lado que algún momento también estuvo del otro lado, ¿cómo le ve esta interpretación que Fernando lo hace, obviamente, redundando con lo que estoy preguntando como cliente, y sumando también a lo que mi querido amigo Clever nos dice? ¿Cuál es su lectura? Bueno, yo creo realmente que, como bien decía Fernando, ¿no? Hay las normas están establecidas y es preocupante y triste saber que el Estado mismo sea el que incumpla las normas. Entonces eso hace que este ámbito de la profesión de la seguridad sea un ámbito visto como una actividad secundaria
para las empresas públicas especialmente, ¿no? En vez de que sea visto como un apoyo fundamental en las actividades de una empresa, que es como se lo debería ver, y que sean los socios estratégicos de las organizaciones, ¿no? Y yo creo que va también de la mano la falta de entendimiento que hay en las empresas públicas de qué mismo significa el servicio de seguridad privada para las organizaciones, cuál es el beneficio que tienen. Y probablemente, como usted bien decía, yo estoy ahora del otro lado, pero estuve también del lado de Fernando en los prestadores y creo que sufríamos el mismo problema, ¿no? Ver que el Estado no paga, que hay deudas con el Estado. Me parece que la subasta inversa es una aberración al servicio de seguridad realmente. Porque no estamos hablando de cosas, estamos hablando de personas y las personas necesitan ganar dinero. Lamentablemente es así, o sea, esto no es un servicio social y necesitamos pagar a los guardias. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es importante que, y tomo las palabras que decía Fernando hace un momento, es necesario que la gente de seguridad nos unamos para poder pedir explicaciones al gobierno sobre esto. ¿Por qué se hace una subasta inversa ante un servicio que es una industria que está relacionado con la gente, que está relacionado con las personas? No es como pintar una casa, como bien decían, sino más bien es buscarle la profesionalización a las personas y eso cuesta realmente. O sea, no es un servicio barato, muy probablemente, más aún en el entorno en el que estamos ahora. En el entorno en el que estamos ahora, yo quisiera tener para mi empresa guardias los mejores preparados en el ámbito de la prevención. Pero lamentablemente las circunstancias no permiten porque también hay un problema y también se topaba hace un momento la informalidad que hay en algunas empresas. Eso creo que también deteriora el servicio de vigilancia, el servicio de la seguridad privada. Creo que esos puntos son importantes de ir tomando y tomar las riendas, ¿no? Sobre esto para ir viendo cómo trabajamos con el Estado especialmente para dinamizar esta situación de la seguridad y hacer ver que es lo necesario, lo importante que son los servicios que prestan, los diferentes servicios que prestan a la sociedad. Lamentablemente nosotros no hemos dado, creo que la fuerza o el impulso necesario a todo lo que puede hacer la seguridad privada, por las empresas privadas, por las empresas públicas y por el Estado mismo. ¿Cómo pueden interactuar? Yo creo que también ahí hay un tema de celo entre las personas que todavía se encuentran en servicio activo por creerse los dueños del conocimiento en seguridad y no hemos buscado el espacio para ser elementos complementarios para las actividades que realizan las fuerzas de seguridad, que creo que sería una actividad muy importante en la situación como está ahora el Estado especialmente, ¿no? Para ir viendo las mejoras incluso y las soluciones que se pueden ir dando a todos estos problemas de falta de atención al sector que hay en las diferentes entidades públicas al momento, ¿no? Un tema importante que decía Fernando es el tema de tantas trabas que ponen para conseguir armas. Tal vez y muy probablemente sería bueno ir repensando en si es que es necesario o no que un guardia esté armado, por ejemplo. Si es que es necesario, ¿cuál es la función principal que debería tener un guardia? Que yo creo que debería ser una función muy preventiva. Está demostrado que el 1% de los guardias utilizan sus armas, entonces ir viendo cosas diferentes, estándares diferentes que ya son probados a nivel internacional y que pueden servir ahora en las circunstancias que estamos, como conocemos en entornos de alta complejidad. Más bien el arma se vuelve una herramienta de riesgo para la persona que está portando. Y más aún si es que sabemos que no todas las empresas son socialmente responsables y les dan las capacitaciones necesarias a los guardias y les enseñan al uso adecuado de las armas. Se vuelve realmente atractivo para los delincuentes el que un oficial de protección en cualquiera de los servicios que den sea atractivo para la delincuencia. En muchos de los casos los que estamos inmiscuidos en los temas de seguridad, sabemos que
en muchos de los asaltos ni siquiera se llevan los bienes de las empresas, sino más bien van a buscar el arma del guardia. Entonces, repensar también los servicios que estamos brindando, que están brindando en temas de seguridad, es importante. Creo que otro punto importante es, y saliéndome ya un poquito del servicio a las empresas públicas, ya un poco más al tema de las empresas privadas, es ir viendo cómo uno desde adentro de la empresa vende la idea del servicio que está dando la empresa de seguridad y hacerle parte de su gestión. Creo que las empresas, que hay muchas, que son serias, que manejan de una buena manera procesos, procedimientos, pueden aportar mucho a las organizaciones, tanto en los procesos de control, vigilancia y otros servicios especiales, pero también en los procesos productivos de las empresas, al controlar pérdidas, por ejemplo. Entonces se le da otra visión, otra connotación al oficial de protección para que sea una herramienta importante de control, más que de reacción o respuesta. Entonces, de esa manera se ve un poco más profesional al servicio de seguridad. Ahora, esto también cuesta, ¿no? Esto también viene de la mano de un costo. Yo creo que el costo de preparar un guardia es alto, pero la retribución es también alta para las empresas que pueden estar mejorando sus procedimientos y controles dentro de cada una de las organizaciones. Creo que un punto importante también es el trabajar en conjunto. Cuando estamos a la otra orilla del río, ya recibiendo el servicio, creo que la oportunidad que tenemos los que recibimos los servicios de seguridad y vigilancia es trabajar en conjunto y desarrollar al personal. Creo que eso es básicamente lo más importante que podemos hacer. Como bien dice IFPO, ¿no? La seguridad a través del conocimiento creo que se basa prácticamente en cómo debería ser el servicio de seguridad para las empresas privadas y ser retribuido a su vez el servicio con el nivel o el puesto que amerita que tenga un oficial de protección en las organizaciones y otorgarles, de acuerdo a la necesidad, la autoridad que debe tener para poder realizar los controles. Entonces, yo creo que de esa manera, interactuando la empresa con la empresa prestadora de servicios de vigilancia y seguridad, esto puede funcionar de una manera diferente. Y también, como les decía hace un momento, repensando los servicios, ¿no? Buscándole una forma diferente para que sea proactivo. Estoy completamente claro que probablemente por nuestra idiosincrasia no vamos a poder cambiar, por ejemplo, el tema de las armas, porque si es que le vemos a un guardia desarmado, creemos que no hay guardia. Entonces, pero sí hay que ir caminando hacia buscar otras herramientas que le permitan al oficial de protección ser preventivos de una mejor manera, con mayores conocimientos, que sepa identificar amenazas, por ejemplo, que sepa identificar patrones de amenaza y que pueda informar a tiempo. Eso es más productivo que un guardia armado. Entonces, yo creo que esa interacción es la que deberíamos comenzar a discutir entre estos espacios que fomenta IFPO, por ejemplo, para poder ir sacando lecciones aprendidas, que también sería bueno comenzar a compartir para buscar un servicio adecuado. En estas circunstancias difíciles, creo que el intercambiar conocimientos, el intercambiar experiencias, debería ser lo que se fomente para poder mejorar los servicios de protección. Sí, Juanito, totalmente de acuerdo. Clever nos dice, el sistema de seguridad integral está en el nivel estratégico para toda organización que contribuye al incremento de la productividad. Debemos cambiar el chip y dejar de pensar que es un gasto. Bueno, sí, en realidad tienes toda la razón. Completamente de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo con Clever, ¿no? O sea, pero esa es responsabilidad de nosotros como profesionales de seguridad, de vender hacia adentro de las empresas el nivel en que quiera estar los servicios de protección, porque al final del día también es su carta de presentación como encargado de la seguridad de una empresa. Es parte de su esquema de seguridad el servicio de vigilancia.
Entonces, como parte del servicio, es responsabilidad nuestra llevarle al nivel estratégico. Y solamente cuando ya se ha llegado a colocarle a esta organización, no solo al servicio de vigilancia, sino al servicio de protección integral en un nivel estratégico, podemos ver resultados diferentes. Sí, en ese sentido, y pensando un poquito más allá, tomando la intervención que hizo Fernando al inicio, mucho se habla y yo a veces suelo pasarlo por alto, pero creo que algo de razón tiene. Recuerdo que cuando hay los nuevos gobiernos que se posesionan, dice, vamos a hacer un llamado a consenso, un llamado sí, a consensos, ¿no? Y que no es nada más que, obviamente, invitar a todos los actores y llegar a ciertos, ¿cómo sería la palabra? Pues a ciertos puntos de acuerdos específicamente para salir adelante y que tiene mucho que ver con lo que ustedes acaban de decir. Y dentro de eso, y lo que justamente Fernando decía, tú con base en lo que estamos hablando, Fernando, ¿con quiénes deberíamos, en todo caso, porque te me incluyo ahí en ese caso, uno, por ejemplo, de los actores que yo veo, y escuchando a Fernando, pienso que debe ser también el cliente, ¿no es cierto? Pero ¿quién más, Fernando, debería estar sentado en esta mesa y apoyando un poco también lo que dice a Juan Fernando para que nos dé explicaciones, si es que vale el término decir así, sobre lo que está sucediendo en el Ecuador? Bueno, antes de contestar tu pregunta, quiero retomar algo que dijo Juan Fernando con relación a qué tipos de servicios dentro de la seguridad privada deben portar armas. Y estoy totalmente de acuerdo en que no todas las prestaciones de servicio deben portar armas. Igual estoy de acuerdo en que hay que ir rompiendo ese paradigma, ese viejo esquema en que si no le vemos al guardia con un arma, no es guardia, y no es así. Definitivamente no es así. Y yo en algún momento, en una determinada época, cuando tuve la oportunidad de estar al frente de un gremio, había yo sugerido de que 4 servicios de la seguridad deben ser los únicos que porten armas. ¿Cuáles son? Seguridad bancaria, transporte de valores, custodia de carga crítica y los escoltas o protectores, por el nivel de riesgo que eso amerita, que el servicio amerita. El resto, como bien decía Juan Fernando, la seguridad privada es disuasiva y preventiva, no más. Obviamente no tiene un cauce el hecho de que se insista en que el guardia, si es que no tiene un arma, no es guardia. Y ahí venimos pues a la lógica de la seguridad moderna, del manejo del riesgo moderno, en donde obviamente tenemos que realizar un control de accesos, debemos tener o cumplir ciertas políticas o procedimientos operativos internos, mejorar la imagen del oficial de protección, que debería así llamarse, no guardia de seguridad, y un sinnúmero de ideas o de nuevos conceptos que necesariamente se le debe dar en el tratamiento de la seguridad privada. Eso por un lado. Contestando a tu pregunta, mira, realmente los actores de la seguridad o del esquema de la seguridad en el aporte a la seguridad, partiendo de la seguridad ciudadana, que lo decía la disposición general tercera de la antigua ley, ¿no? Decía que la seguridad privada debe ser pues el aporte a la seguridad pública en las diferentes circunstancias o situaciones que se deriven de la prestación del servicio. Mira, el cliente es fundamental en el tema de lo que es la seguridad privada. El momento en que el cliente, y en este caso, pues Juan Fernando me puede dar la razón, está contratando una empresa de seguridad, ¿qué es lo que necesita o qué es lo que requiere? Requiere de un buen servicio, de una buena empresa de seguridad
y que el cliente sepa apreciar ese buen servicio y a esa buena empresa de seguridad. Entonces, el momento en que se cumple esa trilogía, por consecuencia lógica, el servicio fluye, ¿sí? Si es que les unimos los procedimientos administrativos del cliente más los procedimientos operativos de las empresas de seguridad, el servicio fluye. Es un tema de simple y llanamente cumplir con el ciclo que IFPO nos ha enseñado. Yo también soy parte de IFPO, soy miembro de IFPO y es del PHBA, ¿no es cierto? Es el planear, hacer, verificar y actuar. Eso es todo lo que hay que hacer en el manejo del riesgo y en el manejo de un buen sistema de seguridad. Lo que implica cada una de las 4 partes de este ciclo. Ustedes me entienden más que yo. Otro actor es el Estado. Otro actor son los organismos de control. Otro actor son los gremios de seguridad, en donde prácticamente, si es que yo estoy dentro de un gremio de seguridad, lo que menos espero y aspiro es a tener una representatividad precisamente para que me defiendan mis derechos y también pues me den el soporte a mis obligaciones y por consecuencia lógica el sector se sienta respaldado por este tipo de organizaciones. Si es que no existe un liderazgo fuerte en los gremios, automáticamente pues las empresas de seguridad no se sienten respaldadas ante un monstruo como es el Estado. Mira, quizás volviendo un poco al tema anterior con el que inicié, existe este rato empresas de seguridad que están quebradas. ¿Por qué? Porque al momento en que les montan una glosa por incumplimiento de contrato, eso es terrible. El momento en que les montan una glosa por incumplimiento de obligaciones tributarias, por incumplimiento de obligaciones patronales, fíjate, incumplimiento de contrato, incumplimiento de obligaciones laborales, incumplimiento de obligaciones patronales e incumplimiento de obligaciones tributarias. Eso es para quebrarle a cualquier empresa de cualquier segmento de mercado, ¿sí? Y no se diga a las empresas de seguridad. Entonces, si es que estamos hablando de quienes deberían estar dentro de este esquema, pues la seguridad privada, como bien decía Juan Fernando, viene siendo el complemento de la seguridad pública y necesariamente es el aliado estratégico, en este caso del cliente, sea público o sea privado. Y mira, aquí una cosa tan simpática que reviste mucho el análisis y lo que yo hasta ahora no termino de entender, es porque en la parte pública se pone un piso y un techo de valor que debería ser exactamente igual en la parte privada. ¿Por qué tiene que haber diferencias? ¿Por qué me tiene que pedir a mí un X cliente una proforma de mi servicio? Y yo le digo que el puesto de 24 horas con arma cuesta $3,200 más IVA. Y resulta que este X empresa que me está pidiendo la proforma me dice, pero ¿por qué tan caro? ¿De dónde saca usted $3,200? Mi presupuesto es 1,800 más IVA. Es 2,000 más IVA. Y en el mejor de los casos, mi querido Edison y mi querido Juan Fernando, 2,200 más IVA. Discúlpenme, con eso yo no alcanzo a pagar a los guardias. Por lo tanto, estoy incumpliendo con una obligación como patrón. Entonces, ¿qué es lo que pasa con aquellas empresas? Ahí viene el problema interno del sector, ¿no? Que hay empresas y empresas. Empresas que, obviamente, cobramos lo que se debería cobrar y empresas que no cobran lo que deberían cobrar. Por lo tanto, no pagan lo que deberían pagar. Y ahí viene nuevamente otro problema. Entonces, por eso yo decía hace un rato, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso tenaz en el que nos estamos desenvolviendo como sector. Y esto hay que poner un pare ya. Hay que sentarnos con los organismos de control, hablar claramente,
¿no? Y poner las reglas del juego, más aún, que ya está próximo, creo que en segundo debate ya, el reglamento que soporta la nueva ley del 9 de febrero del 24. Entonces, ¿por qué es que tiene que haber regulaciones en algunos sectores y en otros sectores no? O la seguridad privada, ¿cómo se le está considerando? Tal vez al guardia que le coge y le lava el carro al dueño o al gerente del servicio o de la empresa privada, o tal vez al director regional de trabajo de Sucumbíos, en donde a lo mejor nadie le ve al pobre guardia y sin embargo está lavándole el carro, o le está comprando la botella de Coca-Cola, o le está comprando, qué sé yo, determinados víveres, o en los viernes de farra hasta el licor. Eso no puede ser, pues. ¿De qué nivel de profesionalismo estamos hablando en estas circunstancias? Qué pena decirlo, pero tengo que ser transparente. Y eso es lo que está pasando. Lamentablemente es así. Entonces, si es que existiría un respeto a un servicio de seguridad, empezando por el valor, porque como decía Juan Fernando, estamos tratando con personas que necesitan cobrar un salario por demás digno, en donde existe un salario básico. A eso hay que sumarle las horas extras, complementarias, suplementarias, fines de semana, feriados, etcétera. Y eso multiplicado por el factor puesto de servicio, el FPS, que no es otra cosa que el número de guardias con el cual yo me manejo. Y si existe un mandato 8 dispuesto por el Ministerio de Trabajo, en el que dice que, y la ley de vigilancia también lo dice, que tengo que dar yo el servicio con 3 guardias, y si el guardia de seguridad con todo lo que tiene que ganar supera los 800 y pico de dólares, más o menos 870, menos lo que se le descuenta del seguro social, y si eso multiplicamos por el factor puesto de servicio de 3 hombres, estamos hablando de que hemos superado fácil los 2.400 o hemos llegado casi a los 2.600. Entonces es ilógica total el pensar que hay empresas de seguridad que cobran 1.800 más IVA, $2.000 más IVA, $2.200 más IVA. ¿Cuánto es lo que pagan a los guardias de seguridad? No entiendo. Y peor aún si un cliente privado dice que tiene el presupuesto de 2.200 más IVA, que ese es el presupuesto anual, porque si eso multiplicamos por un puesto de servicio, por los 12 meses, estamos hablando de $26.000 al año. La pregunta que yo me hago, y me la haré siempre, y espero que alguien algún rato me dé la respuesta, es: si yo le cobro $3.300 o $3.200 por un servicio de guardia más IVA, y el cliente sabrá de dónde se saca, ¿cuánto le estoy respaldando con el servicio profesional de mi empresa de seguridad en cuanto a activos internos que tiene esa compañía? Si es que me paga $2.000, $2.200, $2.400, y en sus bodegas, en sus activos, supera el $1.000.000, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿No será que tal vez con esa cantidad más IVA, será que a lo mejor no les llego a pagar ni $500 al guardia? Es decir, el salario básico, que es $460, perdón, sí, a ver, 560, perdón, más algo de horas extras, algo de algo, ¿no es cierto? ¿Y no será que a lo mejor por ahí los mismos guardias, nuestros guardias, son campanas de los delincuentes? ¿O por ahí se está gestando algún problema de inseguridad para el cliente? Es la pregunta que yo me hago, ¿no? Entonces, ¿por qué es que me dice, por qué usted me quiere cobrar tan caro? La pregunta es, ¿usted cuánto tiene en activos? Ah, no, pues yo tengo $3 millones en activos, en maquinaria, en el inmueble en sí, todo lo que implica la infraestructura de mi empresa. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y cuánto le estoy cobrando yo? De los 3 millones, ¿cuánto representa los $3.200 mensuales por puesto de servicio? ¿Cuánto es de eso? En porcentaje.
Entonces, con ese valor, ¿cuánto le estoy protegiendo a usted de un posible robo, de una posible infiltración, de un posible intento de, qué sé yo, de sabotaje o de lo que sea, de las amenazas que normalmente se tiene en el tema de la seguridad? Son Sí, problemas, mi querido Edison, graves. sí, quizás faltaría un poco de lo que justo Juan Fernando decía, ¿no? Ver cómo bueno, suena feo, pero cómo vender el producto que estoy ofreciendo, porque en realidad no es vender, es la realidad lo que tú estás diciendo. Juan Fernando, apoyando un poco la pregunta que le hice a Fernando hace un instante, y tomando en consideración el hecho de que pienso que es muy interesante y más que interesante, importante, que uno de los actores, que es el cliente, en este caso pues, la empresa en la cual usted labora, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para sentarnos a hablar en una mesa y hablar sobre estos temas, pero que también le sea atrayente al cliente, para que entienda de alguna manera esto que estamos hablando, ¿no? Que si es quizás algo muy importante, redundando nuevamente, para que se tenga claro qué es lo que realmente hace la protección. Bueno, creo que, a ver, hay algunos temas ahí que son interesantes y está interesante la conversación, ¿no? El tema de cómo retribuimos la inversión en seguridad es un tema importante que se debe manejar y que deberían las empresas de seguridad privada manejar de primera mano esto, ¿no? O sea, cómo yo te devuelvo lo que estás invirtiendo. ¿Cuál va a ser mi apoyo para tu empresa? ¿De qué va a servir a más de abrir las puertas de un guardia que vas a pagarme? El protector, que no debe ser, como bien decía Fernando, no el que le compre el licor al dueño de la organización, sino cómo va a sumar a la protección del ejecutivo y de su familia en este contexto difícil. ¿Cómo está aportando la seguridad en el contexto difícil? ¿Cuánto va a permitir que las empresas vendan? ¿Cuánto va a ser el retorno de la inversión? Creo que esas son preguntas que deberíamos hacernos y contestarnos los que estamos relacionados con seguridad, pero también que deberían manejar las empresas de seguridad privada. Creo que es importante también exigir a los entes de control que controlen la informalidad. Lamentablemente, como bien decía Fernando, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Y hay empresas que lamentablemente contratan lo más barato, sin saber que están haciendo una desinversión a su seguridad. Esa es la realidad, están haciendo una desinversión y después no entendemos el por qué tenemos pérdidas en la empresa y la pérdida comienza con la primera línea de defensa, que es el control de accesos. Entonces, eso es lo que no entendemos muchas de las veces. Creo que exigir el que se controle la informalidad, el que no puede ser que hayan tarifas de puestos de guardia que cueste casi menos que el sueldo básico. O sea, no tiene ningún sentido. La materia prima, llamémosle así, permítanme llamarle así, del servicio que dan las empresas es la gente. Y eso está regulado, entonces no debería haber por dónde perderse con esto, pero lamentablemente, como bien dicen aquí en Ecuador, lamentablemente echa la regla, echa la trampa, ¿no? Entonces siempre le buscamos el cómo exprimir la tarifa y en vez de buscar disminuir algunos otros temas, estamos afectándole al servicio de vigilancia. Si es que yo demuestro, por ejemplo, en la organización que le voy a permitir evitar pérdidas en materia prima, me estoy inventando algo, voy a justificar de sobremanera el servicio que estoy contratando. Y otro de los temas importantes, creo que las empresas deben ser socialmente responsables también, las que reciben el servicio. No podemos permitir la precarización laboral. Pero eso ya es un tema de cómo los que estamos ya dentro de las organizaciones vendemos esta idea. Por todo lado, por compromiso social,
porque las empresas ahora buscan ser líderes en muchas cosas, no solo en su giro de negocio. Hay que aprovechar eso para también decirles, hey, tengo un servicio de vigilancia que no puede ser precarizado, que no puede ser menospreciado, que es gente la que estoy contratando. Yo necesito gente preparada para ese tema. Alguna vez, hace unos 5 años atrás, con mi jefe de seguridad, tuvimos una idea un poco disruptiva. Nos pusimos de meta de que ningún oficial de protección de nuestra empresa podía entrar a trabajar si es que no tenía al menos una certificación internacional. Y ya lo hemos logrado. Pero es de esta manera, o sea, sin precarizar la tarifa del guardia, porque al final del día el afectado va a ser el guardia y obviamente las empresas, creo que el pago oportuno también es una parte fundamental de las empresas que recibimos los servicios. Solamente cuando estamos al otro lado entendemos lo difícil que es para una empresa mantenerse sin el pago de los servicios que se están ofreciendo. Entonces, creo que aquí el reto de nosotros como profesionales es buscar la forma de exigir a las autoridades que para evitar el informalismo en el servicio de seguridad. Eso creo que hace mucho daño. Hay demasiadas empresas, lamentablemente, y no me dejará mentir Fernando, hay empresas que no sabemos cómo han obtenido los permisos. Esa es la realidad. O sea, hay empresas que a mí me llegan semanalmente me llegan ofreciendo servicios que realmente ni siquiera van a cubrir las necesidades que yo tengo de servicio. Pero ellos ya tienen una tarifa, y una tarifa, como bien decía Fernando, es de $1,200, $2,000, que no sirve para cubrir con dos personas un puesto de guardia. Entonces ahí comienza la precarización. Esa parte creo que es fundamental y es un reto también para las personas y los profesionales de seguridad que estamos al otro lado. Eso no deberíamos permitir nosotros. Y la empresa que presente esto debería ser, al menos en el entorno interno de la organización, expuesta y decirles por qué no quiero el servicio de esta empresa. Porque no tiene estándares, porque permite una precarización laboral. Creo que eso debería ser una necesidad de que nosotros nos pongamos como reto, incluso como conciencia social de la gente que estamos dedicados a la protección de bienes en este medio de la seguridad, ¿no? Y más aún en este entorno. No podemos pretender que no sean corrompidas nuestras fuerzas de seguridad de las empresas si es que les tenemos precarizadas. Eso va en detrimento de todo de lo que hablamos si es que no les pagas bien a los guardias, ¿no? Si no se les paga a tiempo a los guardias. Entonces, lamentablemente, y todos conocemos, la mayoría de vigilantes o de oficiales de protección o de guardias están aquí porque no tienen otra cosa que hacer. Muy poca gente se ha profesionalizado. Ese es otro de los aspectos que hay que tomarle bien en cuenta, porque para cambiar todo este esquema, toda esta mentalidad que tenemos del guardia que hace favores, del guardia que hace cosas que para ganarse un puesto tiene que hacer cosas que no están en su descriptivo de cargo. Primero tenemos que ver si es que el guardia está siendo profesional. Y ser profesional, como todos conocemos, abarca muchas cosas, un aspecto bien amplio de conocimientos, incluso de su aspecto personal, que demuestre ser profesional. Creo que eso muchas empresas que no cumplen con estándares no lo hacen. Y es ahí cuando dejan menoscabar el servicio de seguridad. Y obviamente, si es que no tiene estándares y no cumplen procedimientos, ¿cuál va a ser el beneficio que va a tener la persona que recibe el servicio? Entonces ahí sí, todo mundo cree que el guardia es el que ayuda a limpiar el piso porque no tiene más que hacer, o el que compra las colas para la reunión social. Y eso nosotros como miembros de este gremio de profesionales de seguridad y que estamos al otro lado de la orilla, no deberíamos permitir.
Eso debería ser un no negociable en las organizaciones. El guardia está hecho para el control y debe cumplir profesionalmente su actividad. Y nosotros mismos deberíamos promover en la organización que el guardia sea visto como un miembro útil a la organización. Yo me acuerdo hace algún tiempo atrás cuando trabajaba en una empresa prestadora de servicios de seguridad y comenzaron a ver este tema del pago de utilidades para el servicio de vigilancia. Y gente de esta empresa comenzaba a hablar cualquier cosa de los guardias porque no querían pagarles estas utilidades. Entonces, creo que el encargado de seguridad de esa empresa era el llamado a crear una cercanía hacia el servicio de vigilancia, no solamente hablando de los guardias, sino de todo el servicio de vigilancia. Y la única forma es, como les decía hace un momento, es que en las empresas este servicio se haga necesario para las empresas y sea útil. Porque el problema es cuando le vemos al servicio de vigilancia como un ente aparte de la organización que solo va a abrir las puertas, que solo está listo para disparar, es cuando nosotros mismos le desvinculamos al guardia o al servicio de la organización. Y ahí es cuando no se van a cumplir las metas propuestas tanto por la empresa como con la persona que está recibiendo el servicio. Yo creo que eso es lo principal. Verle al servicio de vigilancia o del servicio de seguridad privada como un ente que apoya a las organizaciones. Y su principal función es el control. Creo que solo de esta forma vamos a destrabar esta situación que estamos viviendo al momento. Dame un ratito nada más, Fernando, ya te doy la palabra. Clever dice, uno de los factores que agravan la situación es la falta de preparación de los jefes de seguridad, algo de lo que estaba mencionando Juan, de las organizaciones contratantes que no pueden justificar los presupuestos, y dejan que se contraten sin tomar en cuenta los gastos administrativos y operacionales del servicio de vigilancia. Fernando, una cosa nada más, ya para ir terminando, aunque está muy interesante, como decía Juan Fernando, creo que vamos a tener que reunirnos y darle por etapas, sin dejar de lado lo que ibas a decir, Fernando. Quisiera muy rápidamente luego de eso, que me digas, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué de pronto es lo que debemos hacer para de una vez poner el cascabel al gato? Bueno, justo lo que decía Clever era de lo que yo hablaba hace un rato, ¿no? La sábana de costos. Entonces, entiendo que para presentar un presupuesto o como parte de una proforma, hay que hacerle ver al cliente el por qué se cobra la cantidad que se debe cobrar, nada más. Antes de contestar tu pregunta, si me permites, por favor, mi querido Edison, en el Ecuador de 18 millones de habitantes, en la actualidad existen 1.470, 1.490 empresas de seguridad. Y esto quiero, pues, corroborar lo que decía Juan Fernando. 1.470 compañías de seguridad inscritas en el Ministerio de Interior. Datos del COSP, que es el Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada del Ecuador, COSP. Y claro, algún rato yo pregunté, le digo, ¿y por qué tantas? Ahí en el COSP. Y algún funcionario de esta dirección, de este departamento de control me decía, lo que pasa, mire, es que tenemos una constitución en la cual no se le puede quitar el trabajo a nadie, a ningún ecuatoriano. Ah, perfecto, muy bien. Pero en un tema, en un sector tan sensible como es el de la seguridad privada, en donde vamos a proteger, por Dios, se tiene que manejar con perfiles. ¿Y quiénes son los que deberían disponer, obligar, mediante una normativa, mediante, qué sé yo, alguna parte complementaria a la ley?
es justamente los organismos de control, en este caso el Ministerio del Interior, que es quien da los permisos de funcionamiento a las empresas de seguridad. Ahí se debería existir como condición sine qua non que uno de los dirigentes o administradores de las empresas de seguridad necesariamente tiene que ser una persona con alguna especialización o alguna certificación. No estoy discriminando. No, todo el mundo tenemos derecho a trabajar, pero por favor, yo para volar un avión tengo que haber sido piloto, pues, o tengo que ser piloto, si no, ¿cómo le elevo a la nave? Y eso implica seguridad aeronáutica. ¿Por qué? Porque estoy 150, 200, 300 pasajeros bajo mi responsabilidad. La empresa de seguridad es lo mismo, en el sentido de riesgo, en el sentido de responsabilidad, en el sentido de prestación de un servicio que tiene que ser totalmente íntegro de la A a la Z, ¿no? Y obviamente quien dirige la compañía de seguridad tiene que ser una persona especialista, pues. Pero no me voy a reunir, no quiero ser discriminatorio, pero las cosas se las tiene que decir como se les tiene que decir. No me voy a reunir, como dice la constitución o la normativa para constituir una compañía en la superintendencia de compañías, un profesor de segunda enseñanza, un tejedor de X sector del país y una persona que por ahí asoma, ya son los 3 socios con los que me dice que la superintendencia tengo que constituir una compañía y con $10,000 de capital social y punto, se acabó, listo. Compro uniformes, no sé si conocerán lo que es ser tonfa, ¿no? Pero le pintan la mitad de un palo de escoba y dicen que eso es el tolete y pare de contar. Compro los gas pimienta y punto, estoy armándole al guardia. ¿De qué servicio estamos hablando? Y perdónenme que yo sea un crítico en mi propio sector, pero por favor, empecemos a ser profesionales desde nosotros, primeramente, pues también tenemos parte de culpa en que a lo mejor por ahí hay el criterio de que, pero si los guardias son los campanas de los delincuentes, pues, si los guardias también corroboran a la inseguridad. Es decir, nuevamente, ¿no? Estamos en ese círculo vicioso que unos queremos y otros no. En donde unos queremos cumplir, pero otros no quieren cumplir. Y nos vendemos al mejor postor. Miren, por ahí algún rato yo conversé con un colega, entre comillas, de una X empresa de seguridad y me decía, vea, ¿sabe qué? Fernando, lo que pasa es que sí, usted puede tener la razón, el tema de lo que es el costo del servicio y todo, pero vea, aquí en el Ecuador no nos van a pagar eso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo me bajo el valor del servicio porque yo lo que estoy queriendo es coger volumen. Entonces, no es lo mismo cobrar $2,200 por un puesto que por la misma cantidad cobrar por 10, que son $22,000. Entonces, ahí hay cómo ya manejarse. Discúlpeme, si tenemos ese tipo de mentalidad o de apreciación o de manejo administrativo de una compañía de seguridad, preferible, cierro las puertas, pongo un candado y le liquido a la compañía. Y peor aún que me digan, lo que pasa es que el servicio en Tulcán es menos porque ahí no pagan. El servicio de seguridad en la Tacunga cuesta menos porque tampoco pagan. No, señor. Porque a mí, lo que tengo que pagarle por seguro social a mi guardia, me cuesta exactamente igual, a excepción de Galápagos, desde el Carchi al Macará. Así de fácil y sencillo. Y eso es un costo directo que tengo que meterle yo en el valor del servicio. Aparte de los uniformes, que las radios, que la supervisión, que la gasolina para los vehículos, las motos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿será que me alcanza con 2,200? ¿O es que estoy lavando dinero? ¿O es que estoy metido en el narcotráfico? Pues. ¿O es que estoy por ahí en alguna cosa chueca? Pues para poder coger volumen. Entonces, las cosas que se digan como son también. Entonces, lo que tú me preguntas, mi querido Edison, se hace inminentemente necesario crear espacios de diálogo con los organismos de control. Esto es sí o sí, para consensuar
y que también nos escuchen a los empresarios de la seguridad privada cuáles son nuestras demandas en el buen sentido, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras, no sé si decir debilidades, ¿ya? Porque también tenemos que hacernos un FODA, pues, ¿no? Ver cómo andamos, pues, al interior de las compañías de seguridad. Y una de las, diría yo, amenazas, aparte del tema delincuencial, es justamente esta explotación que tenemos por parte de clientes, tanto públicos como privados. Nada más, mi querido Edison. No sé si contesté tu pregunta. Sí, claro que sí. Tenemos que seguir bregando para que pase eso. Juanito, para finalizar también, muy brevemente, disculpe que le ponga un tiempo, más que nada también para respetar el descanso de ustedes, que les agradezco muchísimo que estén aquí dándose un tiempo para conversar. Hasta las 12 de la noche podemos seguir de largo, no te preocupes. Pienso que sí. De hecho, estuve 3 horas conversando contigo el otro día, así que... Juanito, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para poner el cascabel al gato? Yo creo que desde la otra orilla también es no permitir la informalidad, ¿no? O sea, también buscar la precarización laboral del servicio de vigilancia o de los servicios de vigilancia o seguridad privada sean acordes con las necesidades y con las leyes que tenemos al momento en el país. O sea, creo que del otro lado también hay precarización y hay falta de transparencia en todo esto. Yo creo que no debemos buscar los costos solamente por ahorrar a las compañías algunos dólares, que al final del día pueden ser perjudiciales para las organizaciones. Lo bueno de trabajar en una empresa grande es que ya hay estándares, entonces no hay cómo salirse de los estándares. Pero creo que esos estándares deberían ser manejados por todos, porque yo les pregunto a ustedes, 2 guardias o guardia y medio pueden hacer un turno de trabajo de una semana. Es casi imposible que se mantengan despiertos por el tiempo que les pedimos que hagan el servicio, o operadores de consola. Entonces yo creo que desde ahí deben hacer también. Desde el otro lado de la orilla deberíamos ser los encargados de seguridad de las empresas, los que también exijamos la calidad de servicio que nos dan, no solamente el costo, sino la calidad del servicio, ya que esto va directamente relacionado, el costo va relacionado con la calidad que van a dar, ¿no? Si es que yo pido bajo, no voy a tener un servicio adecuado, probablemente, y yo asumiré el riesgo. Entonces, creo que desde ese lado sería importante comenzar a conversar las dos partes, la parte de los prestadores de servicio con los que estamos recibiendo el servicio, para hacer un solo esfuerzo común con todas las empresas que son legales y hacen las cosas de una manera transparente y ética, para poder hablar con las autoridades y poder decirles, yo como persona que recibo el servicio necesito que controlen el servicio, necesito que haya una competencia formal y adecuada, y no una competencia dañina entre las empresas de seguridad, porque también eso nos daña a nosotros como los que recibimos el servicio. Ustedes se preguntarán, y muchas de las veces la gente en las empresas también nos cuestionan, ¿por qué no contratamos empresas más baratas? ¿Por qué si esta empresa que te vino a ofrecer $2,000 no le contratas? Pues ahí viene la habilidad, y justamente creo que Kleber escribía ahí, es donde nosotros debemos tener el conocimiento necesario del giro de negocio para demostrarles cuánto estamos evitando de pérdidas. Esa es la forma de gestionar la seguridad, creo yo, de una manera profesional, y tomando en cuenta de que en la otra parte están los que dan el servicio, y el servicio es mano de obra. No hay otra forma de dar servicio de seguridad privada. Es mano de obra, y el que se les pague mal va a caer en que sean menospreciadas las vidas de la gente que está dando el servicio, y probablemente van a ser cooptados por la delincuencia,
y luego nos preguntaremos en las organizaciones por qué tenemos asaltos, por qué tenemos robos, por qué me secuestran a mis directivos, por qué amenazan a los directivos. Y la razón está en eso, no queremos invertir en la seguridad de una manera adecuada y justa. Creo que ese es, desde el otro lado, Edison, lo que podríamos hacer nosotros como las personas que recibimos el servicio. Sí, a ver, dale, Fernando. No, simplemente, Edison, quiero insistir y ojalá me estén escuchando colegas de la seguridad, en la parte de las empresas. Debemos exigir, digo, y también debemos provocar reuniones, no sé, seminarios, no sé, un día de trabajo con las autoridades de control. Insisto, esto es porque yo le veo que no hay otra forma, no hay otra forma. Existe una especie de divorcio entre las empresas de seguridad y los organismos de control, precisamente porque no se entra en esa dinámica de entendimiento del por qué se hacen las cosas. Yo estoy seguro de que hay determinados organismos de control que ni siquiera conocen cuáles son los costos directos e indirectos de una empresa de seguridad, y lo único que obviamente se limitan es a, pues, de estricto cumplimiento, que se pague el IVA, que se pague el IES, sí, perfecto, tenemos la obligación. Pero ¿cómo es que yo consigo ese dinero para pagar el IVA? Pues, ¿cómo consigo yo el dinero para cumplir con el IES? Cobrando lo que tengo que cobrar. Y como decía Juan Fernando, si es que vamos a ahorrarnos unos pesos o unos dólares en bajar el costo del servicio porque hay una empresa que me pinta una maravilla, una carta de presentación, pero la realidad es otra. ¿De qué garantía estamos hablando? Entonces, si es que yo provoco una reunión, en este caso, por ponerte un ejemplo, con el CERCOP, ¿por qué es que estamos siendo incumplidos? Es que me van a decir, ¿el país está quebrado o en el país no hay dinero? Perdón un ratito. Entonces, preferible, no contraten el servicio de seguridad, no causen un daño, ¿no? Concretando un contrato de prestación de servicios con el Estado, en donde el primer mes me pagan bien, el segundo mes y hay un retraso de 5 días, en el tercer mes 15 días, y después me salen con el cuento de que no, verán un ratito, el contrato está en vigencia, ustedes deben tener un fondo para que puedan cubrir por lo menos 90 días de salario, por favor, pues, ¿quién tiene pues 100,000, 200,000 dólares en el banco, pues? A no ser que sea una empresa inmensa, ¿no? Una empresa grande, tipo, qué sé yo, no sé, si decir Wackenhut, no sé, ¿no? O no sé si hablar de alguna empresa, qué sé yo, la Fargo Wells de Estados Unidos que tiene 200,000 guardias, no sé. Pero las empresas de seguridad de acá, no, pues no tenemos. ¿Por qué? Porque del mismo cuero salen las correas, pues necesitamos también el ingreso para poder retribuir o cumplir con las obligaciones. Y les hago caer en cuenta algo, la utilidad, es decir, la ganancia de un servicio de seguridad no es como se cree. No, es que las empresas de seguridad tienen cualquier cantidad de plata. No, volvemos a lo mismo, no es así. Definitivamente no es así. El margen de utilidad no es que es 800,000 dólares por puesto de servicio. No es así, no es así. Ahí está demostrado en la sábana de costos directos e indirectos cuál es el margen de utilidad, en donde más o menos para que sea, digamos así, justificable, no rentable, justificable, tendría que ir en el rango del 10 al 12 hasta el 15% de el valor total de la facturación. Ahí puede ser. Porque yo, como supervisor, como parte de una empresa de seguridad, darme la vuelta controlando los puestos a las 2 de la mañana con el riesgo que me implica por ganarme 50 o 60 dólares por puesto de servicio, eso no es negocio, pues. Tampoco no es, prefiero cerrar, pues. No me voy a ganar 60 dólares cobrando 2,000 dólares si es que me gano los 60 dólares.
$2,200. Y aquí ya se ha hablado, ya se ha dicho, el que paga los platos rotos es el guardia de seguridad. Entonces, pues, nuevamente, y con esto, pues, quiero nuevamente agradecerte, Edison, un gusto, Juan Fernando, estar en este panel. Hay que crear nexos con los organismos de control, con las autoridades de control, para que exista un diálogo sano, un diálogo profesional, un diálogo franco, un diálogo sincero entre las partes para poder ir trazando una hoja de ruta de entendimiento en la cual pues obviamente nos sintamos tranquilos quienes estamos haciendo la empresa privada en el campo de la seguridad, y los organismos de control también se sientan tranquilos y se den cuenta de que si yo soy IE, soy inspector de trabajo, me voy a dar cuenta que el sector de la seguridad privada sí está cumpliendo con sus obligaciones, porque obviamente está enmarcado o está cobrando lo que debe cobrar. Pues es que todo es costo, o sea, todo es costo. El servicio de seguridad es un costo. Si es que se le paga bien el trabajo y el proceso y todo es normal. Pero si es que no existe eso, no llegamos absolutamente a nada. Y con esto cierro, Edison. Yo estoy queriendo buscar pues coyunturas con algunos colegas de la seguridad privada, porque yo sí estoy con un ánimo para poder crear un espacio, insisto, un seminario de un día de trabajo con determinadas autoridades de control para tener este tipo de encuentros en los cuales pues obviamente las partes al final del día salgamos con humo blanco y podamos entrar en una dinámica primero, de entendimiento, segundo, de correlación, porque son las partes, y todos nos sintamos tranquilos. Pero yo definitivamente no entiendo por qué no se ha dado este tipo de cosas. No hay una representación de la seguridad privada ante los organismos de control, y si lo hay, es muy pobre, ¿no? No se han generado esas dinámicas. Yo les invito a que obviamente pues hagamos este tipo de reuniones para que sea provechosas, nada más. Sí, listo, sí, me quedo con eso, Fernando, y pienso que aprovechando pues que Juan Fernando, ya habíamos hablado de la coyuntura, ya que estamos hablando de coyunturas, ver de alguna manera también para comprometerle, no sé, pues Juan Fernando, si habrá cómo hacer algún tipo de trazar, levantar puentes, como suelen decir, para ir justamente lo que usted comentaba, ¿no? Hace un momento, también que el cliente como tal se involucre, y más que nada clientes que tienen sistemas de gestión ya claramente estipulados, sean escuchados también por estos organismos, y hacerlo de esa manera. Me parece interesantísimo, Fernando, esto que estás planteando. De hecho, pienso que tenemos que conversarlo y ver de alguna manera para seguir hablando de ello. Ojalá podamos quizás hacerlo. Queda pendiente, y Juan Fernando, no sé, ¿qué le parece la idea? De pronto, O sea, bien, creo que es la única solución, ¿no? Que todas las partes nos sentemos a conversar de este problema que todos sabemos que existe y nadie quiere hablar. Esa es la realidad. La falta de control en las empresas de seguridad es una realidad, todos sabemos que hay informalidad, y al final del día, lamentablemente, muchos de los gremios de vigilantes están manipulados, pero al final del día, el que solucionemos un poco este punto de la precarización va a redundar en bienestar de ellos mismos, que es lo que debería preocuparnos a nosotros como encargados de seguridad, por lo que les dije, ¿no? O sea, porque el tener un guardia no comprometido es un problema para las organizaciones. El tener un guardia no comprometido nos genera un riesgo para las organizaciones, y el tener guardias o vigilantes no preparados ahí sí es un gasto para las empresas, porque no está retribuyendo el costo por el que se está pagando las organizaciones, pero eso depende de nosotros. Yo creo que como bien dice Fernando y ustedes dicen,
es completamente viable que nos sentemos a conversar entre todos para presionar a que se controle la informalidad, probablemente, y pensando en voz alta, que pongan rangos de niveles de servicio, puede ser. Creo que así manejan en Colombia, si no me equivoco, ya tienen establecido una tarifa. Hay que ver experiencias, cómo resulta mejor para evitar la precarización. Y sobre todo, sí, no vender humo las empresas informales. Eso es lo que a mí más me preocupa realmente. Que cualquier persona puede dejarse deslumbrar por las ofertas que hacen, y cuando ya se pone a revisar el detalle es donde están las trampas en las propuestas que presentan muchas empresas que no son muy éticas en manejar sus propuestas, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con Fernando, la propuesta debería ir acompañada del pliego. Aquí está mi propuesta, esto es lo que yo voy a ganar para ustedes. Y así debería ser el servicio, transparente. Entonces yo estoy completamente de acuerdo y abierto también a conversar las veces que sean necesarias para poder ir buscando de este problema, que es un problema preocupante en la circunstancia que vive hoy el país. Es preocupante que se comience a infiltrar los grupos delictivos en las organizaciones, porque mal pagados los oficiales de protección van a buscar cualquier cosa para poder solventar sus necesidades primarias, que es el comer, el vestirse, etcétera, el mantener a su familia, que probablemente con los sueldos que ganan no van a estar en capacidad de solventar todas esas necesidades. Entonces yo creo que ese debería ser el primer camino, buscar brechas que permitan abrir soluciones. Sí, bueno, muy bien, muchas gracias, amigos. Y pienso que, Fernando, tenemos que trabajar. Ya me estoy subiendo a la camioneta, Fernando. Tenemos Bienvenido. que trabajar lo más pronto posible, porque y tenemos que hablar de este tema también. Hay dos cositas que quedan en el aire, pero que tenemos que también toparlas. El uno es el tema este trabajo que hacen hacia el control de las empresas de seguridad, que no es nada técnico, enfocarlo hacia una auditoría, en realidad, que se debería hacer, no una inspección, sino una auditoría. Y la otra parte también que tiene que ver justamente con el tema de lo que ya hemos conversado y que también preocupa mucho, que no se tiene muy, muy en claro, de quiénes son los que están al frente, no solo de las empresas que ya topaste, Fernando, sino también de lo que Juan Fernando acaba de decir, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué perfil tiene aquel jefe de seguridad, aquel security manager que tanto se pregona y que a veces solamente es nombre o cliché nada más? Sin dejar de lado el tema de la capacitación y tomando en consideración el hecho de que estamos justamente en estos días que se está hablando sobre el reglamento de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada y que no sé quién está hecho cargo de eso, realmente. Quizás no sea así como suelen decir, entre gallos y medianoches salga algo que no tenga algún asidero técnico. Bueno, estimados amigos, muchísimas gracias, y a todos los que nos han escuchado también muchas gracias. Este programa se va a ver el día miércoles nuevamente, vamos a retransmitirlo, y me quedo justamente con esta parte, ¿no? Vamos a tener que conversar, Juan Fernando, para hacer lo que más rápido se pueda este encuentro, este seminario, no sé cómo llamarlo, para ir afrontando esto, y más que nada por la premura de lo que hablé hace un instante, ¿no? Este reglamento que está por salir, que tiene que cumplir todas estas cosas que estamos hablando y que de pronto se pueden dejar pasar por alto. Un gran abrazo, estimados amigos, que tengan una buena noche, y estamos conversando más adelante porque tenemos que seguir haciéndolo, y a través de estos espacios es muy importante. Juan Fernando, muchísimas gracias, una buena noche. Fernando, que pase muy bien. Muchas gracias Edison, gracias Fernando, una buena noche. Gracias, igualmente, un gusto. Gracias, Edison.